Hola de nuevo, bienvenido a este nuevo vídeo del mini curso de React con Firebase. Ayer vimos cómo crear una aplicación de React rápidamente utilizando el proyecto de Create React App. Vimos cómo está configurada la estructura de directorios y ficheros y cómo está enlazado con el navegador de forma que cada cambio que realizamos en nuestro código se ve reflejado sin necesidad de recargar la página. Hoy lo que vamos a ver es cómo configurar Firebase, cómo crear un nuevo proyecto en Firebase para nuestra aplicación y cómo integrarlo en nuestra aplicación de React. Además, vamos a ver cómo añadir un método de autenticación. Entonces, sin más, vamos a ello. Lo primero que debes hacer es ir a la web firebase.google.com. En esta web, logueándote con tu cuenta de Gmail o de Google, podrás acceder a la consola. Entonces yo ya estoy logueado con mi cuenta, por eso aparece aquí mi avatar y aquí aparece el link ir a la consola. Entonces vamos a la consola y este sería tu panel de administración de proyectos. Como puedes ver, tengo aquí varios proyectos ya creados y vamos a crear uno nuevo dando aquí a Create New Project. Entonces, para crear un proyecto simplemente nos va a pedir que incluyamos un nombre del proyecto, le vamos a llamar pseudogram. Y el país o región no en la que vives, sino por ejemplo en la que vas a servir tu aplicación, donde va a estar el mayor núcleo de tus usuarios. Entonces, bueno, al principio esto es independiente, pero bueno, yo recomiendo que se ponga siempre pues, el país en el que vives, porque lo más normal es que sirvas los primeros usuarios vengan en ese país. Entonces ponemos, yo en mi caso vivo en España, entonces voy a poner España. Damos a crear proyecto y esperamos a que se configure el proyecto como tal. Bien, ya se ha creado nuestro proyecto de Firebase y como veis aquí al lado del logo tenemos el nombre del proyecto. Aquí puedes navegar entre los diferentes proyectos que tú tengas. En mi caso, pues el más reciente claramente es Pseudogram, que es este de aquí. Entonces este es el panel de administración de tu proyecto y aquí puedes acceder a todas las funcionalidades que tiene React por ahora, que son bastantes. No lo he explicado antes, pero bueno, Firebase es una plataforma que forma parte de Google. Empezó siendo una empresa aparte que lo que proporcionaba era una base de datos en tiempo real, es decir, podíamos añadir y borrar registros de esa base de datos y nuestra aplicación los mostraba en tiempo real a todos los usuarios. Es una base de datos en formato JSON, muy parecida a, por ejemplo, MongoDB, con algunas diferencias, pero básicamente pues es ese tipo de base de datos el que vamos a tener. Pero poco a poco Firebase ha ido creciendo mucho y Google la adquirió la empresa, la incluyó dentro de sus productos y ahora mismo funciona como un backend as a service, es decir, dependiendo de cómo vaya a ser nuestra aplicación, puede servirnos o no, pero una aplicación sencilla cuando estamos empezando con ella, nos va a ahorrar mucho trabajo, sobre todo pues para registro de usuarios, almacenamiento de datos, incluso hosting de archivos. Todo eso nos lo va a proporcionar Firebase y de forma gratuita hasta un límite. Después ya, bueno, pues tiene un coste, pero si estás empezando tu aplicación desde cero y no tienes conocimientos muy profundos de backend o no quieres perder tiempo en el backend, ya que lo importante pues es un poco ver la funcionalidad que va a tener tu aplicación, Firebase es muy buena elección para ello. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo vamos a integrarlo con nuestra aplicación de React. Porque como veis, Firebase funciona en aplicaciones iOS, en aplicaciones Android y en aplicaciones web. Y en web, bueno, pues tenemos JavaScript y sus múltiples librerías y frameworks. Puedes integrarla con JavaScript puro, con jQuery si quieres, con Angular, con Polymer, con React, etc. Entonces, en mi caso, vamos a utilizar React. Entonces, aquí nos indica cómo añadir Firebase a tu aplicación web. Pues clicamos en ella y aquí nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues tenemos que añadir un script de esta URL, que es el script, la librería de Firebase, de la librería cliente, para poder acceder al API que nos proporciona la plataforma. Y después un objeto config con la información de nuestro API key, del dominio, de la URL de la base de datos, del nombre del storage, etcétera, para identificar pues en qué aplicación Firebase estamos nosotros trabajando. Y después llamando a este método de Firebase con este config, ya tendríamos configurada y enlazada nuestra aplicación web con React.
Esta librería, si no estuviéramos utilizando NPM, pues se haría así, pero como estamos utilizando NPM y estamos importando módulos dentro de nuestra aplicación, vamos a instalar Firebase desde NPM y la vamos a importar en la aplicación. Entonces, bueno, de momento me voy a copiar esta configuración de aquí y vamos a ir al código. Entonces, en el código, bueno, antes del código vamos a ir a nuestra terminal y vamos a escribir npm install --save Firebase. Esto lo que va a hacer es instalar la librería cliente de Firebase en nuestra aplicación y con el flag --save se va a añadir al package.json con la versión que tengamos. Bien, ya lo tenemos instalado. Entonces, en nuestra aplicación de React, el mejor fichero para aplicar esa configuración sería el index.js, que es el punto de entrada de la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí seguido de React DOM, vamos a importar Firebase de Firebase. Y antes del renderizado, vamos a llamar a Firebase. A este método aquí, initialize, y aquí le pasamos el fichero, el objeto de configuración con pues todos estos datos que teníamos aquí. De esta manera ya tendríamos integrado Firebase con nuestra aplicación React. Pero claro, necesitamos empezar a añadir funcionalidades. Entonces lo que hemos comentado es que en este segundo vídeo del curso vamos a ver cómo añadir la autenticación. Entonces, para añadir la autenticación vamos aquí al menú, a autenticación, y aquí nos dice que configuremos un método para el signing, ¿no? Para el login. Entonces, si clicamos aquí, tenemos todas las opciones que nos proporciona. Podemos hacer un login con email y password de toda la vida, y si queremos utilizar un servidor OAuth de terceros, podemos utilizar Google para que se logueen con su cuenta de Gmail, Facebook para que te puedas loguear con tu cuenta de Facebook, Twitter igual, o GitHub. Y también hay una versión anónima. Y aquí abajo vienen los dominios que están autorizados para hacer para poder ejecutarse. Entonces, bueno, está la URL que nos va a crear Firebase para este proyecto, que es pseudogran nv y un número que ha creado, .firebaseapp.com, y en localhost para poderlo ejecutar en el entorno de desarrollo. Entonces, como digo, vamos a utilizar Google, porque si utilizamos otro método OAuth, por ejemplo Facebook, pues nos vamos a tener que ir a Facebook, a la sección de desarrolladores, crear una aplicación y que nos devuelva pues el API ID y el app secret para incluirlo aquí, etcétera. Entonces, bueno, es un poco lioso. Con Twitter también nos pide un API key, con GitHub también. Entonces, bueno, esta parte la vamos a obviar y vamos a ir a Google, porque como Firebase forma parte de Google, pues bueno, toda esa parte te la ahorra porque ya te lo hace él. Entonces vamos a decirle salvar, que queremos utilizar Google. Aquí le damos a activar y salvamos. Entonces ya tenemos Google como sistema de login para nuestra aplicación. Ahora vamos al código, vamos a ir a nuestro código y vamos a empezar a añadir, pues, por ejemplo, un botón de login en el que una vez clicado, pues nos haga todo el flujo de OAuth de Google y el usuario quede logueado, autenticado en nuestra aplicación. Entonces, toda esta parte la vamos a hacer en app.js. En app.js vamos a quitar esta imagen de aquí. Simplemente vamos a dejar el h2 de pseudogram y esta parte de aquí, este texto, de momento lo vamos a eliminar. Aquí lo que vamos a hacer es crear un botón con un evento onClick que va a llamar a una función que vamos a crear ahora, que va a llamarse this, llamamos a this porque estamos haciendo referencia a la clase app handleAuth. Y este botón simplemente va a poner login con Google. Salvamos y ahora aparecerá aquí en el navegador ese botón que acabamos de crear, como veis, login con Google. Justo antes del render vamos a crear la función handleOut. Y en esta función vamos a crear una variable, vamos a crear una constante
llamada provider que va a llamar a new firebase.auth.google auth provider. Esto nos va a crear un proveedor de Google para utilizar. Como estamos utilizando Firebase en esta librería, en este módulo app, tenemos que importar Firebase aquí también. Firebase from Firebase. El logo no lo estamos utilizando, entonces lo vamos a quitar. Y el app CSS sí, entonces lo dejamos ahí. Bien, una vez creado el proveedor, vamos a llamar a la función del API de Firebase, del API concreto de Auth. Todos estos métodos que estoy aquí añadiendo están en la documentación de Firebase, está bastante bien explicada, así que si queréis ampliar conocimientos sobre ello, sobre la autorización y luego las demás funcionalidades que veamos, simplemente navegando por la web de la documentación de Firebase, lo tenéis y, como digo, bastante bien explicado, con ejemplos y con bastante detalle. Entonces vamos a hacer vamos a llamar a la función signing with popup y le pasamos el proveedor. Este proveedor, como digo, pues en este caso es Google, hay uno para Facebook, hay otro para Twitter, hay otro para GitHub. En este caso estamos haciendo el login con Google, así que utilizamos como proveedor este de aquí. Y este signing devuelve una promesa. Entonces, las promesas en JavaScript pues se resuelven con then y si ocurre algún error con catch. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, si es un then, si se ha resuelto correctamente, en el objeto result recibimos los datos. Entonces vamos a imprimir por pantalla, por la consola más bien, el email. Vamos a poner aquí result user email. Y vamos a indicar ha iniciado sesión. Esta forma que he escrito aquí es también de ECMAScript 6 y se llama template string. Es una forma de escribir texto interpolando variables sin necesidad de pues, separar las comillas con un símbolo más, sino simplemente las variables se escriben dentro de la sintaxis $llave. Y bueno, aquí quiero imprimir dentro de result, que es la variable el objeto que nos devuelve el then. Dentro de ese objeto tenemos otro objeto usuario y tenemos el email. Y luego vamos a tener un método catch para el error, si ha ocurrido, y igual. Vamos a utilizar también esto que estoy empleando aquí, es una sintaxis nueva de funciones que se llama arrow function, y ahora te explico qué significa. Entonces aquí, bueno, vamos a decir que ha habido un error. Quiero que imprima el código del error y además, bueno, pues el mensaje de error si lo hay. Y aquí acabaría. Bien, esta sintaxis que veis aquí, este then, result, function arrow, console log tal, sería como si escribiésemos esto. Es una nueva forma de escribir funciones en JavaScript. Es como si escribiésemos function, result y return, console log, etcétera. Entonces, ¿qué diferencias hay? Simplemente son sintácticas. La palabra function desaparece, entonces la podemos eliminar. Y lo primero que aparece es los argumentos de esa función. Como veis, result igual que está aquí. Después se añadiría el símbolo de la flecha, que es un igual mayor. Y a continuación la función. Si la función simplemente tiene una línea o simplemente devuelve un return, return es una palabra que podemos quitar. Entonces esto lo podemos subir aquí y quitar las llaves. Y se quedaría así. Y por último, si los argumentos que recibe esta función son solamente uno, en este caso result, imaginar que viniera result y un error, por ejemplo, entonces bueno, se pondría así. Pero si solo es un argumento, si es result, podemos quitar los paréntesis. Y como veis queda así de reducida la función, que es como lo había escrito antes. Simplemente, pues eso no es React, es ECMAScript 6. Bien, ya tenemos esto aquí, entonces vamos a probar si esto funciona. Entonces voy a abrir aquí la consola, el inspector de elementos, aquí tenemos la consola. Entonces yo cuando clique aquí debe hacer el flujo de OAuth, pedirme mi cuenta de Google para acceder y en consola veremos veremos este texto de aquí.
mi mail y pondrá ha iniciado sesión. Y si ha ocurrido un error, pues nos aparecerá el error. Entonces vamos a verlo. ¿Veis? Aquí se lanza el flujo de auth. Aquí me está pidiendo permiso. Pseudogrant querría utilizar tu dirección de email y tu basic profile info, tu información de perfil básica. Vamos a poder recoger la foto que tengamos en nuestra imagen, que tengamos en la cuenta, el email, el nombre. Entonces voy a decirle que permitir. Y como veis aquí ha aparecido cazaustra@gmail.com ha iniciado sesión. Entonces funciona correctamente. Pero bueno, nosotros queremos loguearnos y ver esa información, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a empezar a trabajar con Riad y con los listeners que nos proporciona Firebase para ello. Entonces vamos a crear aquí una función llamada render login button, que va a hacer varias cosas. Aquí vamos a querer que si el usuario está logueado, pues haga una cosa. Y si no lo está, haga otra. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el usuario está logueado o no? Bien, aquí entra una funcionalidad de Riad que es el estado. Los componentes en Riad pueden tener estado y la particularidad que tiene el estado es que si es modificado va a forzar el método render que vuelva a ser llamado. Entonces, cada vez que cambiemos el estado, el componente se va a volver a repintar. ¿Y dónde colocamos el estado? Pues lo vamos a colocar en una función que traen las clases de JavaScript que se llama constructor. En constructor lo primero que tenemos que hacer es llamar a super si estamos heredando de otra clase. Entonces en este caso la clase app, el componente app, está heredando de component. Entonces tenemos que llamar a super para que llame al constructor de component. Y después de super vamos a utilizar thisState para definir el estado de nuestra aplicación, de nuestro componente. Y va a ser un objeto. Este objeto va a tener una propiedad que se va a llamar user y por defecto va a ser null. ¿Vale? Entonces de primeras el usuario va a estar vacío. Y entonces en nuestro método render login button, que vamos a llamar después dentro de render, vamos a crear aquí un if preguntando si existe el usuario. Si thisStateUser es distinto de null, entonces queremos devolver determinada cosa. Y si no está logueado, esto iría aquí, lo que queremos es renderizar este botón que habíamos escrito aquí antes. Entonces lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar aquí. Esta función render login button la vamos a llamar desde aquí. Entonces este button de aquí lo quitamos y aquí vamos a llamar a esa función con this.renderLoginButton. Bien, entonces si el usuario está logueado, vamos a ver que se vea este cambio que hemos realizado aquí, que se ve en la consola, pues que se vea reflejado en la aplicación. Entonces, si el usuario está logueado, vamos a devolver un JSX, que simplemente va a ser un div, y que aquí diga hola, this.stateUser.displayName. E incluso, bueno, esto lo podemos meter dentro de un párrafo. Y antes del párrafo tener una imagen cuyo atributo src va a ser thisStateUser.photoURL. Y el alt va a ser thisStateUser.displayName. Muy bien, entonces ya tendríamos esto, pero todavía no tenemos ese usuario rellenado, porque como podéis ver aquí, cuando hacemos el sign-in, el provider, lo único que hacemos es imprimir por pantalla, por consola, el resultado y el error. Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando el usuario esté logueado con Firebase, de alguna manera añadir ese objeto usuario al estado. Entonces hay una forma más elegante de hacer esto, que es utilizando un listener que nos proporciona Firebase y los métodos del ciclo de vida del componente que nos proporciona Riad. Entonces, después del constructor, vamos a llamar a este método component will mount
de React. Este es un método, como digo, de ciclo de vida que lo que hace es dispararse una vez el componente ha sido renderizado en el DOM. Es el momento en el que podemos acceder, hacer llamadas AJAX, integrar otras librerías, etc. Entonces este es un buen sitio para hacer esto que queremos hacer. Entonces aquí volvemos a llamar a firebase.auth para acceder al API de funcionalidades de la parte de OAuth, de autorización. Y tiene un método llamado onAuthStateChain que devuelve un objeto usuario. Esta función quiere decir que cada vez que nos logueemos o nos salgamos de la aplicación, el usuario va a tener información, este objeto que nos devuelve. Si nos salimos, si nos deslogueamos, user va a ser null, igual que al inicio de la aplicación. Y si nos logueamos, pues va a tener la información, como hemos visto, pues la foto URL, que es tu imagen, tu avatar en esa red social o en Google, display name, que es tu nombre de usuario, y el email, que es pues tu email, ¿no? Entonces aquí vamos a llamar a esta función thisSetState, que lo que hace es modificar el estado. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a decir que user sea pues lo que nos devuelva a user en ese momento. De esa forma, si es null, pues user va a valer null, y si el usuario tiene información, pues va a ser esa información. Y aquí podemos aprovechar también otra propiedad nueva de ECMAScript 6, que es que si la clave y el valor que estamos utilizando en un objeto son iguales, nos podemos ahorrar escribirlo dos veces y lo escribimos una única vez. Entonces esto se puede quedar resumido en esta línea. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, pues muy fácil. Cada vez que nos logueemos con handleOut, es decir, cada vez que cliquemos en este botón, lo que va a hacer es llamar a SignItWithPopup y este evento se va a disparar y user pues va a tener información, va a setear el estado y lo que va a hacer es reiniciar el método render. El método de render va a llegar aquí, va a ver que render login button tiene información, entonces lo que va a llamar a render login button, entonces viene aquí. Y aquí tenemos un if. Si el usuario no es null, pues entonces va a crear esta parte del componente. Y si sí que es null, es decir, no está logueado, pues va a aparecer login con Google. De hecho, después de la foto vamos a añadir aquí otro botón con otro evento onClick y aquí vamos a llamar a una función que se llame handleLogout, que es decir, cuando nos salgamos. Vamos a decir aquí salir. Y vamos a crear aquí debajo de handleOut, handleLogout. Y esto va a ser muy sencillo. Firebase.auth tiene un método signout. Y bueno, es igual que el que teníamos aquí arriba de SignItWithPopup. Entonces es una promesa y va a devolver algo parecido a esto. Entonces lo copio y lo pego. Y en lugar de iniciar de sesión voy a poner a salido. Aquí al utilizar el objeto this y al llamar a esta función tenemos que realizar un bindeo del this. Esto es por JavaScript. Entonces aquí en el constructor, debajo del estado, lo que tenemos que hacer es todas las funciones que estemos creando nosotros que utilizan this, como son this handleOut y this handleLogout, lo que tenemos que hacer es aquí hacer esto. Out bin this. De esta manera estamos indicándole cuál es la referencia al objeto this que queremos que utilice. Y de igual manera, handleLogout, queremos que sea handleLogout, pero combine a this. Bueno, aquí me aparece un error y es porque onClick lo he puesto mal en aquí en el handle, en el botón. He puesto onClick en minúscula la C y es en mayúscula. Entonces, bueno, aquí tenía un pequeño error y es que en el else, el botón de onClick handleOut lo tenía sin la devolución con return. Simplemente había escrito el JSX y claramente hay que devolver ese JSX, no escribirlo tal cual. Entonces, bueno, revisando todo, creo que ya está bien. Lo que tenemos que hacer es, bueno, pues vamos a ver si funciona este flujo que hemos creado.
clico en Login con Google, se dispara el evento auth y aquí podemos ver, a ver esto que no lo había salvado y sale la foto más grande. Bien, ahí sale mi foto con el nombre y el botón de salir. Y si clico en salir, pues aparece el botón de Login con Google. De igual manera, si vuelvo a loguearme, pues se loguea. Y hasta aquí pues esta segunda clase del mini curso de Riad con Firebase. Hemos visto cómo añadir Firebase a nuestra aplicación Riad, cómo crear un nuevo proyecto de Firebase y cómo configurarlo e integrarlo con nuestra aplicación, y cómo añadir la autenticación, en este caso con el servidor de Google, para registrar y loguear usuarios. Lo que se nos ha olvidado enseñar es que, como me he logueado con la cuenta de Google, si yo voy aquí a la pestaña de autenticación de Firebase, voy a reiniciarlo para que se vea. En Users me aparece pues que el usuario con el email cazaustra@gmail.com autenticado con Google, pues se creó el 11 de febrero y la última vez que se ha logueado también ha sido el 11 de febrero, y también, bueno, pues aparece un user ID para poderlo luego, pues si queremos hacer determinadas cosas. Y eso es todo por hoy. Mañana, en el vídeo de mañana, lo que vamos a ver es cómo subir archivos con Firebase Storage, archivos binarios que pueden ser imágenes, vídeos, etcétera, al sistema de almacenamiento que tiene Firebase, que se llama Firebase Storage. Y como siempre, bueno, pues en la caja de comentarios que hay debajo de este vídeo puedes dejar tus dudas si tienes dudas sobre el vídeo de hoy y tus impresiones, como siempre. Y nada más, nos vemos mañana en el siguiente vídeo.